continuamos entre viajes y fogones y es decir que es un inmenso placer saludar al general don Ángel García Fraile, autor del libro La amenaza terrorista hacia la Tercera Guerra Mundial. Don Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, yo he de decir que don Ángel García Fraile es general de la Guardia Civil, doctor en Ciencias Económicas, piloto de helicópteros, diplomado en Investigación Operativa, Defensa Nacional y un largo etcétera de especialidades profesionales. Ha sido subdirector de la Guardia Civil a las órdenes de Santiago López Valdivieso durante el gobierno de don José María Aznar, cuando se luchaba contra ETA, y jefe de las unidades especiales y de reserva de la Guardia Civil. Como piloto de helicópteros durante 25 años, su experiencia operativa le ha dejado pocas cosas por ver, alcanzando las más altas responsabilidades, pues fue el creador jefe de la agrupación de helicópteros de la Guardia Civil. Como universitario ha investigado a fondo las causas político-económicas de los conflictos que asolan el planeta desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, dando lugar como conflicto asimétrico en un peculiar nueva guerra mundial. Su visión no es teórica, quiero decir, es más bien práctica, ¿no, mi general? Sí, señor. Yo digo que además, bueno, esto sería interminable. Ha colaborado usted en distintas revistas especialidades, Radar, Atenea, One Magazine, bueno, un largo etcétera. Yo le quería preguntar, para empezar, ¿qué es la amenaza terrorista hacia la Tercera Guerra Mundial y qué finalidad tiene un libro tan extensivo y tan documentado como este que acaba de escribir? Pues sí, efectivamente el terrorismo es un fenómeno muy complejo y que se genera en escenarios diferentes, con unas peculiaridades diferentes. Entonces tiene una evolución en el tiempo y en el espacio, pero una evolución que va a peor, porque de pequeños grupos terroristas, como había a finales del 19, anarquistas, y que originaron pues una gran cantidad de atentados, como la muerte de Eduardo Dato, por ejemplo, o Prin, o Canalejas, o Cánovas del Castillo y tal. Al-Qaeda, claro, hay un salto y una evolución enorme. Hoy el terrorismo se ha convertido en una multinacional del crimen, utiliza unos medios muy sofisticados y es muy probable, ya incluso los analistas están pensando que estamos inmersos en una guerra mundial donde el elemento clave es el ciberespacio. Pero a mí me llama mucho la atención que en su libro pues también menciona desde las OAS y el FLN argelino hasta los Tupamaros, por supuesto ETA, IRA, es decir, la banda Baader-Meinhof, es decir, es un libro muy documentado, ¿no? Sí, sí. Bueno, ha llevado muchos años de trabajo, aparte de los datos míos personales y experiencias a lo largo de los años. Hubo también una época en que tuve la oportunidad de entrevistar a muchas personas, sobre todo en las guerras del Golfo. Durante la primera guerra del Golfo, pues había un trasiego a España de sobre todo de tripulaciones que iban y venían y contaban anécdotas, traían documentos, contaban historias, incluso repatriaban a Estados Unidos gente de allí y bueno, pues hay una información en ese aspecto muy periodística. Luego hay otra información de tipo universitario, pues a base de profundizar en temas, en tesis, con autores acreditados y tal, y luego pues la experiencia personal mía. Mi general, buenas tardes, soy Luis Miguel Sánchez, encantado de saludarle. Sí. Quería preguntarle, ¿qué opinión le merece el proceso revolucionario en Latinoamérica? Bueno, el proceso revolucionario es una de las cosas más desconocidas y que no ha terminado todavía, porque a raíz de la Revolución Cubana, pues toda Hispanoamérica se llenó de guerrillas que muchas veces eran mandadas por oficiales disidentes del ejército. Y bueno, pues ellos pensaban que el formar un ejército revolucionario se hacía un poco sobre la marcha. La experiencia cubana les salió bien, pero en el resto de los países la verdad es que salió muy mal, porque esas guerrillas pues fueron todas destruidas. Y hubo países como Argentina y Chile que, bueno, pues las juntas militares hicieron unas represiones
pues tan duras y crueles como lo hacían los mismos tupamaros, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, es un caso típico donde ya en los años 60, porque todo este proceso que cuento yo ocurrió en los años 60, ya estaba contaminado el ejército de tierra por el Partido Comunista y por el pensamiento bolivariano, que ni siquiera conocían bien las tesis de Bolívar, porque Bolívar era una contradicción personal en sí mismo. Murió sin cumplir los 40 años, tuberculoso y solo, abandonado en la finca de un amigo. Sí, sí. Y yo, ¿no le parece también extraño como un icono como el del Che Guevara, que a todas luces ha podido ser un terrorista, que pasó de África, luego primero Cuba, luego África, luego Latinoamérica, pase a la posteridad como un icono, ¿no? Es un hombre, pues, indudablemente muy controvertido. Es en el fondo, pues, late un humanismo, un romanticismo, pero que casi lleva a la locura, porque Ernesto Che Guevara fue el que hizo, cuando los revolucionarios ya se hicieron con el poder en Cuba, le hizo a Fidel Castro todo trabajo sucio y se encargó de eliminar a todos los partidarios de Batista que tenían detenidos allí en las prisiones. Era el presidente del Consejo Revolucionario y del Tribunal de Casación. Entonces, bajo ese punto de vista, pues era un poco como el ayatolá de los joveñitas que se cargó a medio ejército, ¿no? Muy buenas tardes, mi general. Soy Pachi Junquera, encantado de saludarle. ¿Cree usted que prosperará el Estado palestino? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es muy dramático la situación entre Israel y Palestina, porque en el fondo todo el mundo reivindica algo en lo que tiene razón los judíos después del Holocausto y de las persecuciones que tuvieron en Rusia, incluso antes, pues emigraron masivamente a Israel ya en la época del Imperio Otomano, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial. Y allí convivían árabes y judíos amigablemente, compartían las tierras y no tenían ningún problema. El problema fue cuando empezó la emigración masiva, cuando empezaron los pogrones en Rusia, el Holocausto y tal, y entonces hubo millones de personas a las que hubo que dar acogida. Y entonces los palestinos vieron que se quedaban sin tierra y tuvieron una reacción contra ellos y luego pues también contra los ingleses, porque los árabes ayudaron en la Primera Guerra Mundial a los ingleses a vencer a los turcos, que los turcos estaban con Alemania, les prometieron hacer un Estado árabe sin fronteras y luego no cumplieron su palabra, hicieron todo lo contrario, compartimentaron con fronteras artificiales Siria, Irak, el Líbano y tal, y fueron dos potencias administradoras, Francia, Inglaterra, los que gobernaron todo aquello, ¿no? Entonces, los árabes, cuando fue la diáspora de los judíos, los árabes se quedaron ahí durante siglos, pero eran las tierras bíblicas de ellos y también necesitaban un hogar y una patria, y la patria más normal era la patria de sus ancestros. Luego, bueno, ahí se juntan dos derechos donde parece que las dos partes tienen razón, pero como la convivencia mezclada es muy difícil, porque son mentalidades muy diferentes, yo creo que la línea más lógica es hacer la división que desde siempre se ha intentado establecer y que cada uno forme su Estado. España está apoyando el Estado palestino. Lo malo es lo que va a quedar de ese Estado palestino, ¿no? Porque al final quedan prácticamente dos ciudades y además separadas entre ellas, ¿no? Que sí. La Cisjordania arriba y Gaza abajo. Sí. Y además hay una cosa, claro, las promesas de Lawrence de Arabia, que parece, pues, hay que decir que existió de verdad y que claro que sí. Y pensaba en ese nación panarábica, ¿no? Que luego igual Nasser fue una mala invitación, ¿no? O también intentó. Es que ahí en el fondo todos han querido hacer un panarabismo. Sí. Los creyentes pues quieren hacer el califato, porque el califato no admite las fronteras y dice que las fronteras son artificiales. Por eso Internet es el elemento de relación moderno, sin fronteras, entre todos ellos, ¿no? Claro. Los laicos, como Saddam Hussein y como Nasser,
ellos querían hacer el creciente fértil. El creciente fértil, la unión de toda esa zona donde uno tiene petróleo, el otro tiene agua y tal. Y los judíos, en el fondo, lo que querían era haber gobernado ellos todo el conjunto, haber llevado la industria y haber hecho un conglomerado que girara sobre ellos, pero también integrando todas las distintas nacionalidades y pensamientos y tal, en torno a un eje en Jerusalén. Pues es decir, que todos en el fondo han buscado el panarabismo por distintas razones, pero el hecho positivo es que los árabes son muy difíciles de tratar entre sí y no consiguen unirse. Ahí es curioso, pero las que han sido potencias no han sido las árabes, han sido los persas, que siempre han llevado la cultura, los turcos, que siempre han llevado la política, y los judíos, que bueno, pues son una potencia militar. Otra cosa también relacionada con esto, el atentado, por ejemplo, a Anwar al-Sadat fue la antesala de lo que luego sería Al-Qaeda, ¿no? Bueno, quiero decir... sí, pero a un poco más distancia. Sí. O sea, a Sadat y a Rabin se los cargaron a los dos porque hicieron los acuerdos de Camp David, el 79, claro, con Carter. Y entonces, pues, querían la paz y la convivencia entre los dos pueblos. ¿Quién se cargó a Sadat? Al-Zawahiri, que es el jefe actual de ETA, porque era el jefe del grupo terrorista fundamental de Egipto, que luego se unió a Bin Laden y ha continuado con él. Y toda la organización de Al-Qaeda pues ha sido siempre a base de comité militar, de exteriores, de propaganda, de asuntos religiosos, de dinero y tal, pero casi los fundamentales han sido los egipcios, los que organizaron aquello. Luego tiene mucho que ver con Al-Qaeda, claro. Mi general, ¿tiene tanta fuerza el Estado Islámico y se podría decir que es lo mismo que Al-Qaeda o está diferenciado? Bueno, son dos ramas de un mismo tronco. Al-Qaeda, o sea, cuando empezó la Segunda Guerra del Golfo, el grupo jordano de Zarqawi le juró obediencia a Bin Laden y apoyaron a Saddam, a pesar de que Saddam era laico y ellos eran ultra religiosos. Sin embargo, le apoyaron. Ellos ya crearon un Estado Islámico en la zona más bien occidental de Irak y tal, pero fracasaron porque se llevaban mal con los restos del ejército y de la policía y de la insurgencia y tal, no tenían buenas relaciones. Entonces, incluso tuvieron hasta enfrentamientos armados porque eran unos extremistas y tal. Bueno, esa rama después se desvinculó otra vez de Al-Qaeda y se fue a Siria, y esos son los que forman el Estado Islámico. Claro. O sea, que son hijos de Al-Qaeda. Son hijos de Al-Qaeda, pero distinto. Claro, pero distinto. Las cúpulas se llevan mal, pero las bases se llevan muy bien. Lo que pasa es que el Estado Islámico, pues, ¿de qué estamos hablando? Si tienen de 3.000 a 5.000 combatientes y un apoyo de 70.000 y un presupuesto, pues, que andará por los 200 millones de euros. A ver, los datos de euros. Claro. Sí. Claro. Lo tengo aquí, 2.000 millones. 2.000 millones. 2.000 millones tienen de presupuesto, sí. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal, es el doble que Hamas y 4 veces más que Hezbollah, que tiene 500. Mi general, volviendo a nuestro país en lo que nos afecta, ¿usted cree desde su punto de vista que ETA está derrotada? Bueno, pues militarmente sí. Militarmente los comandos, la inmensa mayoría están en la cárcel y las jefaturas las han ido desarticulando progresivamente con una tremenda facilidad. Al principio un jefe de ETA duraba 5 años, al final duraba 5 meses. Entonces muchas veces antes de que constituyeran una jefatura, pues la policía francesa y española ya los tenían localizados. Entonces, bajo ese punto de vista, no han cumplido su objetivo, la alternativa CAS, y se podría decir que sí. Pero si se ve el entorno político, entonces eso ya es otra cosa, porque claro, tienen un montón de simpatizantes metidos en los 3 partidos adversales
y tienen un gran poder en los ayuntamientos, tienen la Diputación de Guipúzcoa, manejan presupuesto, manejan información y tienen un área de influencia sobre una población muy importante. Entonces, bajo ese punto de vista, no se puede decir que sea una derrota. Mi general, buenas tardes de nuevo. ¿Cree usted que puede haber terrorismo en Cataluña? Bueno, eso es una pregunta un poco difícil porque depende de cómo evolucionen los acontecimientos. O sea, hoy día, por ejemplo, no hay estructura criminal de terrorismo en Cataluña. Y es más, a pesar de todo este proceso rebelde y casi sedicioso, los jefes nacionalistas siempre han dicho que sus pretensiones son pacíficas. Han puesto el pacifismo por delante. Pero claro, ¿cómo puede evolucionar la política? Pues no lo sabemos. Puede haber una frustración colectiva en un pueblo y siempre puede haber grupos extremistas que puedan hacer terrorismo. De hecho, Terra Iure, lo que queda, 4 de Terra Iure, ya han hecho amenazas. Pero el Cataluña tiene un gran antecedente de terrorismo. O sea, en la época de Primo de Rivera, en la guerra de África, en la Semana Trágica, hubo tantos muertos por atentado en Cataluña como ha hecho la ETA ahora recientemente. Lo que pasa es que eso ya está olvidado. Han pasado muchos años. Sí. Anarquistas catalanes asesinaron a Eduardo Dato, tres obreros de la CNT, de los textiles, venían comisionados y le asesinaron porque había un montón de cenetistas en las cárceles y la Guardia Civil hacía las cuerdas de presos, aquellas que las había ordenado Eduardo Dato. Quiero decir que antecedentes de terrorismo en Cataluña hay muchos, muy fuertes y de gran volumen, pero hoy día la situación no está para eso. Mi general, para acabar, para concluir, ¿cómo sería la Tercera Guerra Mundial? Pues la Tercera Guerra Mundial va un poco más orientada al ciberterrorismo, al espacio, porque la cantidad de penetración de los países, sobre todo de Estados Unidos, China y Rusia, en las redes y en las organizaciones de otros países es tremenda. El otro día estaba Obama diciendo que había que proteger las redes informáticas y tal, y estaba saliendo en televisión la nómina del Pentágono, con nombres, apellidos y importes. Y hicieron la Sony Películas, hicieron una película sobre la entrevista sobre el presidente norcoreano y tal, y un hacker, un general precisamente, un general, pues sacó todos los secretos de la Sony por todas las televisiones, radio y periódicos de América, poco en venganza. O sea, la idea de la capacidad que se tiene para llegar a los archivos, a los datos secretos, a los planes de contingencia y a todo lo que hay. Entonces, claro, hoy todo se gobierna informáticamente. Los satélites artificiales, satélites meteorológicos, de comunicaciones, de posicionamiento, GPS y tal, todo, las infraestructuras críticas, todo va por ahí. Entonces, pues los ataques, el que sea capaz de dominar al contrario, dominando el espacio cibernético, será capaz de hacerse el dueño de la economía mundial, que en definitiva es el objetivo final de todo esto. Pues don Ángel García Fraile, general, ha sido un inmenso placer tenerle hoy con nosotros en los micrófonos de Radio Inter, de Entre Viajes y Fogones. Recomendable su libro, La amenaza terrorista hacia la Tercera Guerra Mundial. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo e insisto, hubiésemos estado horas charlando sobre este tema porque además me encanta. Pues muchísimas gracias a vosotros. Le esperamos pronto, ¿eh? Un abrazo. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, no nos queda nada, nos queda un minuto. El libro de Editorial Actas, importante. Como siempre, mucha calidad en estos libros. Pero este libro, yo he de decir que este tema me apasiona. Yo en su época me hice experto en política internacional. Yo hice el máster de Seguridad y Defensa Internacional y es un tema que me gustó. Y estuve en el CSD haciéndolo y es un tema muy interesante y muy de actualidad.
Quería decirte, Javier, que estoy muy contento porque últimamente hay mucho militar que está volviendo a escribir. Sí, sí. Y la Sí, espada y la pluma, una vez más, que Van de la mano. este país siempre ha dado grandes